Moses, un experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico Hadassah de Jerusalén, declaró que no había duda de que una exposición de media hora a 70 grados elimina al coronavirus. No obstante, advirtió que un calentamiento repetido podría dañar el papel o tela de la mascarilla y afectar a su capacidad de proteger de las enfermedades del futuro. Durante las pruebas, el prototipo fue expuesto a 20 ciclos de calor, cada uno de ellos media hora, sin causar impacto a la durabilidad. Según Einelli, podemos garantizar varias decenas de ciclos sin riesgo, señaló. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente. economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocio Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y por supuesto en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues esta tarde vamos a platicar acerca de derecho de empresa con el análisis de algunas de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión por nuestros legisladores federales, con el ánimo de conocer las expectativas que plantea sus iniciativas de ley y a partir de ello conocer algunas incidencias del contexto a las empresas. Empezamos con materia de anticorrupción y PLB, donde hay una iniciativa para reformar el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por la diputada María Elena Pérez Jaén Cermeño de Aguascalientes, Partido Acción Nacional. Establece que la Secretaría de Hacienda realizará una lista de personas a efecto de que sean bloqueadas como usuarios de los servicios que prestan las instituciones de crédito cuando se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: estén dentro de las listas derivadas de las resoluciones emitidas por el Consejo General de Naciones Unidas u organizaciones internacionales para prevenir y proscribir el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales que sean determinadas por la Secretaría. Den a conocer autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes que cuentan relacionados con delitos de financiamiento del terrorismo, operaciones por recursos de procedencia ilícita o relacionados con dichos delitos. Estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento del terrorismo o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquellos que omitan proporcionar información o datos, le encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de los recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento del terrorismo o operaciones con recursos de procedencia ilícita. La inclusión de los usuarios de los servicios financieros de la lista de personas bloqueadas tendrá el efecto que se suspenda la prestación del servicio o servicios contratados, sin que signifique inmovilización, aseguramiento, congelamiento, confiscación o decomiso de recursos que se encuentran en cuentas correspondientes. La Secretaría deberá otorgar garantía de audiencia. Interesante, ¿no? Digo, aparentemente estamos hablando de cosas muy fuera de poco. El problema es que luego estas listas o ese tipo de señalamientos por algunas autoridades pueden traer consecuencias relevantes a una empresa ordinaria, y ante ese tipo de cuestiones pues puede haber situaciones de abuso, ¿no? Quizá esto último acota realmente el planteamiento, en donde el fondo es: ante estas presunciones se suspenden las contrataciones, pero no se congelan cuentas ni se hacen decomisos, ni mucho menos, porque no hay propiamente una resolución judicial que haga el señalamiento correspondiente. En fin, interesante. También la misma legisladora promoviendo modificación del 16 constitucional para establecer que el aseguramiento o inmovilización de activos financieros, cuentas o cualquier tipo de bienes dados en resguardo en procedimientos penales se va a realizar mediante autorización de juez de control a petición del Ministerio Público. Si la solicitud se realiza en vías de asistencia jurídica internacional y cumple con requisitos de instrumentos internacionales, también se procede. Aquí, por ejemplo, es una solicitud de que, oye, intentamos confiscar estos bienes específicamente por X o Y razón,
un juez la autoriza o viene una autoridad internacional y hace la solicitud. Bueno, pues yo creo que es coherente, ¿no? Sí, siempre y cuando sí un juez hace la autorización, porque se pondere adecuadamente que ese es el alcance de las necesidades para evitar el delito, ¿no? O sancionarlo eventualmente. Bueno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el quinto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, plurianual de Movimiento Ciudadano. Él plantea que se establezcan que los servidores públicos se abstengan de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer negocios privados que afecten el desempeño imparcial y objetivo o intereses personales y familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, asumimos en su función no propiamente. Y son esos temas interesantes de la avanzar, de desarrollar este sistema nacional anticorrupción que ha estado estancado durante muchos años, más por cuestiones políticas, pero que, bueno, al final del día, el punto en concreto es que se fijen criterios para imponer sanciones. Recordemos que mucho detrás del derecho es la documentación y el seguimiento, y entonces sí se puede tener la expectativa de que no es correcto que un funcionario público tenga vínculos de negocio con quien genera una sanción específica, ¿no? Pero sucede que, y por sanción me refiero no a un castigo, sino a sancionar una resolución administrativa en una oficina de gobierno o algo similar. Y entonces, pues se torna lógico, ¿no? O sea, que no sea juez y parte aquel funcionario con aquel interesado en que se resuelva un asunto. A mi gusto, de alguna manera, es un tema muy delicado el que no se comprenda toda la necesidad, y sobre todo por el legislativo, de documentación detrás de los procedimientos que permitan dar certidumbre para que este tipo de objetivo no ocurra, o sea, que este funcionario no tenga vínculos de negocio con el interesado, y entonces cómo dar esas órdenes contra las cuales como norma perfecta tengan sanciones que precisamente llevan a mejorar las condiciones anticorrupción del país, ¿no? Y yo creo que aquí es un paso, que es un pasito dentro de muchos que tienen que ocurrir, y que seguramente algunos ya están en el sistema y otros de alguna manera no. En esa lógica, digo yo que aquí le faltaría al menos la vista del resumen que expone a NADE, ver si hay una sanción contra esto, pero tienen que ser sanciones graves. También esa es otra parte de la historia, ¿no? Recuerdo mucho cuando se legisló la contabilidad electrónica, siempre hemos aducido, y hasta la fecha lo sostengo, que ahí hay un gran riesgo al entregar toda esa información que va en la contabilidad electrónica, porque alguien que realmente sabe leer contabilidades puede identificar muchas cosas de propiedad intelectual de la empresa. Y entonces la autoridad decía, bueno, pues tenemos la ley esta de las sanciones contra los servidores públicos. Uno, ¿qué tanto realmente sancionan a todos los servidores públicos involucrados en un delito, por ejemplo, de robo de información, el cual se termina utilizando para piratearme mi empresa o alguna cosa así, ¿no? Bueno, en esa lógica sí existe una legislación, pero la estadística no es muy grata para entender que hay sanciones, que hay seguimientos e investigaciones completas. Y ahorita me voy a ir a criticar un aspecto de la resolución miscelánea, que tiene mucho, que además tiene mucho porque se vota en este ejercicio, y que precisamente ahí sí se impone el criterio de una investigación plena por parte de alguien que no está competente para hacerlo, y en su caso acá, en el sistema anticorrupción, en la legislación de sanciones contra servidores públicos, no necesariamente da pauta para que sea funcional esa investigación, ¿no? Entonces, se terminan construyendo normas que aparentemente son muy buenas, pero no tienen los dientes, no tienen los tentáculos para llegar a resolver y a investigar y a encontrar la verdad que resuelva el caso concreto. Entonces ahí el tema de anticorrupción y el tema de servidores públicos es muy importante, y sobre todo tiene que haber sanciones realmente importantes para que el funcionario público esté claro de que si comisiona una irregularidad, pues hay una sanción que además sí se aplica, ¿no? De lo contrario, pues esto queda como letra muerta y nunca funciona.
Otro tema es el relativo al proyecto de decreto en materia energética del artículo 17 de la Ley de Industria Eléctrica. Moisés Ignacio Mier Velasco de Morena, plurinominal, y diputado Manuel Rodríguez González, también de Morena. Ellos plantean de 0.5 megawatts a 1 la capacidad mayor de las centrales eléctricas representadas por un generador del mercado eléctrico mayorista, que serán sujetas a requerir un permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio nacional. En el transitorio establece que la CRE emitirá un periodo de 60 días para discusiones administrativas de carácter general para las centrales eléctricas con capacidad instalada menor a 1 megawatt, generada distribuida y generación limpia distribuida. Estos temas de los umbrales de generación y distribución, que pues en este caso es la capacidad de estas centrales para poder hacer lo correspondiente del alcance para poder tener un requerimiento de ley o una limitación específica. Sucede que tienen ciertos aspectos de competencia económica que son importantes a atender en función de los alcances que puedan provocar pues algunos temas vinculados a la situación de la distribución eléctrica, ¿no? O sea, sigue habiendo pues un cierto dejo de manipulación entre la autoridad y los interesados con respecto a la capacidad de resolver un suministro específico de electricidad, y con todo este entuerto de la ley modificada, no pasada o sancionada judicialmente, y luego el tema de los arbitrajes, el TEMEC, entorpece mucho el contexto. Pero yo no sé a fondo, pero creo que elevar este monto aleja requerimientos legales a ciertas empresas que que en otra hora no tuvieran que cumplirlos, ¿no? Ese sería el punto. Es un tema de competencia económica, es un tema más complejo, pero creo yo que es un tema de requerimiento importante a considerar, ¿no? El tema es que quiero comentar. En la resolución miscelánea fiscal, el 5 de enero de 2024, se emitió en el turno matutino, o en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, el anexo 7, y en particular el criterio 15/ISR/N de niño, y se titula deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Pero esto de caso fortuito o fuerza mayor es un concepto jurídico de materia civil muy más amplio que nada más a lo que se quiere referir el artículo. Y en mi perspectiva, esta amplitud provoca que este criterio normativo realmente quede muy mal acotado o quizá mal regulado. Pero bueno, vamos a comentarlo regresando del corte. No se vaya, siga aquí en Solo Negocio. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Hola amigos, soy Ed Schenke de Montecristo y quiero invitarlos a escuchar Enigma 1300, y todos los viernes en punto de las 9 de la noche por el 1300 AM de tu radio, y en vivo a través de Facebook por Radio Mexicana, nuestras noticias. Acompáñanos este viernes, tendremos tema abierto para abarcar diferentes fenómenos y enigmas del misterio. 9 de la noche en Enigma 1300, y todos los viernes. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Impulsa lo que buscas. ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites.
Las unidades de salud cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat comolehago.org. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. Llegué aquí porque viví violencia familiar de parte de mi esposo. Yo sabía que vivía violencia, yo sabía que no estaba bien, pero yo no entendía por qué no me podía salir de ahí. Llegué a la Fiscalía de la Mujer y me atendieron amablemente. Pongo la denuncia y él pues ya no se puede acercar a mí. Y aquí estoy y estoy viva. Después de esto, soy otra, soy diferente. Quiero vivir en el presente y lo quiero vivir con victoria. Gracias, Fiscalía. Gracias, Gobierno del Estado. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. ¿Por qué la segunda cita es más importante que la primera? Todo el mundo parece estar obsesionado con la primera cita, con causar una buena impresión y hacerlo todo bien para no arruinar las cosas antes de empezar. Irónicamente, eso produce ansiedad y nervios y aumenta la posibilidad de cometer errores básicos que solo garantizan que te vas a convertir en la siguiente víctima del ghosting. La idea de la primera cita es que deje a los involucrados con ganas de una segunda. La primera cita puede ser muy estresante. Además, inviertes tanto en hacerlo todo perfecto que se te olvida que si todo sale bien, después de eso tienes que volver a hacerlo todo de nuevo y demostrarle a la otra persona que no tuviste suerte la primera vez y que tienes más que ofrecer que una sola cita exitosa. Pero, ¿por qué la segunda cita es más importante? Primero que nada, significa que las dos personas están interesadas, así que el riesgo es mayor y las expectativas suben. Además, esta es la cita en la que puedes mostrar tu personalidad. Se necesita más que una primera cita para determinar si hay química, y como estás menos nervioso, puedes ser más abierto. También es una oportunidad para saber si la persona que viste simplemente se estaba comportando así para impresionarte o si realmente es como piensa. Muchas personas bajan la guardia en la segunda cita, así que puedes obtener una versión más real y finalmente es una oportunidad para comprobar que de verdad sientes atracción por la otra persona. ¿Quieres llegar a la segunda cita? De acuerdo con eHarmony, debes evitar estas 7 cosas que arruinarían tus posibilidades de una segunda cita. Número 1. Elegir un lugar inapropiado. La sala de casa de tus papás no es una buena opción. Número 2. Hablar sin parar. Deja que él o ella hable también. Número 3. Compartir demasiadas cosas. Este no es el momento para contar las historias vergonzosas de tu infancia. Número 4. Pretender ser alguien que no eres. Él o ella se va a dar cuenta, tarde o temprano. Número 5. Hablar sobre el futuro. No le digas que ya pensaste en los nombres de tus hijos. Eso asusta a cualquiera. Número 6. No poner atención a las señales. Eso te dice mucho y debes poner atención para saber cómo proceder. Número 7 y último. Intentar cerrar el trato. La segunda cita no es un derecho. No puedes obligar a nadie a aceptar una nueva. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y seguimos con estos temas. Y lo que decía ahorita al terminar el corte era relativo a la deducción de pérdidas por caso fortuito fuerza mayor, en donde un asunto de robo se plantea la posibilidad de deducir esa pérdida por ese caso fortuito, ¿no? Dice, caso A, una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción 5 de la Ley de Impuesto a la Renta como caso de fuerza mayor siempre que se ruedan los siguientes requisitos, como regula el 25, fracción 5. Dice que las cantidades perdidas cuya deducción se pretenda se hubieran acumulado para los efectos de impuesto a la renta, y 2, que se acredite la existencia del hecho de que la ley señala como delito. Para ello, el contribuyente deberá formular una denuncia o querella, según se trate, y contar con copia auténtica
con copia auténtica del auto de vinculación a proceso emitido por juez de control competente. Dicha copia deberá exhibirse a requerimiento de la autoridad. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros se acumularán conformidad al 18, fracción sexta de la ley sobre la renta. El contribuyente volverá a acumular las cantidades deducidas conforme al presente criterio en el caso de que la autoridad judicial decrete el sobreseimiento del proceso penal de conformidad con lo previsto con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la resolución correspondiente se encuentre firme. En los casos en los que no se acredita la pérdida de dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad manifestada por el contribuyente como pérdida deberá acumularse previa actualización de conformidad con el 17A del Código Fiscal de la Federación desde el día en que se efectuó la deducción hasta la fecha en que se efectuó. Y el caso B es en caso de que la pérdida de bienes a que se refiere el 37 del delito sobre la renta derive de la comisión de un delito, el contribuyente para realizar la deducción deberá cumplir con el requisito que se refiere a la sección 2 del apartado A anterior, o sea, acreditar que se hizo la denuncia o querella y tener el auto de vinculación. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a pensar, a usted le roban en su comercio, o sea, llega un asaltante con una pistola, se roba lo que está el dinero en la caja, ¿no? Y entonces ese dinero en la caja, pues es una pérdida fiscal, pero que al final del día sí se tiene que timbrar la factura de las ventas. Y entonces ese timbrado de la factura, porque además los cajeros pues registraron esas ventas en el día hasta el momento del robo. Y entonces a la hora que se factura en la tarde, pues técnicamente se incluye ese dinero que ya no existe físicamente, que ya no lo va a poder depositar en su cuenta bancaria, ya no está en su haber. Y entonces va a pagar impuestos por un dinero que le robaron. Ese es el fondo del asunto, ¿no? ¿Cómo exentarlo? Pues el asunto aquí en concreto es que de alguna manera el dinero perdido se puede deducir, o sea, se acumuló, se pagó el impuesto sobre ello, pero eventualmente ese monto actualizado y con recargos, lo que sea, lo puedo deducir. Sin embargo, tengo que cumplir con requisitos. Entonces, primero que sea acumulado, o sea, que efectivamente sí se haya cargado a la fiscalización del periodo. Y dos, que se acredite ese delito. Y aquí está el problema. Uno, cuando dice me robaron, puede ser que hayas extraviado algo y quizá si te lo extrajeron de una manera delictiva, ya sea con violencia o sin violencia, con un arma o sin un arma, pero te lo quitaron, ¿verdad? O simplemente lo perdiste, o sea, pensando una cosa cualquiera. Es común decir, se me perdió el celular, me lo robaron, ¿no? O lo dejé en este punto, ya no está, me lo robaron. Pero jurídicamente un robo no existe hasta que efectivamente ya ha sido sancionado por un juez en un auto de vinculación a proceso y se llegue a una sentencia en donde en firme se determine que ese individuo detenido que extrajo ese bien, pues robó. Y entonces aquí está el problema, ¿no? Primero que nada, pues presentar la denuncia. Bueno, pues eso es sencillo, digo, hay que hacer filas, ya sabe toda la cuestión burocrática, pero pues hay que acudir al Ministerio Público y señalar, mira, este día tal 2 horas entró un tipo y robó. Aquí están testigos estos clientes, aquí está testigo el cajero, aquí están estas cámaras, aquí está este video, aquí están estas pruebas, ¿no? Aquí está el corte del día, aquí está el arqueo matemático que se hace en función de decir, pues aquí debieron haberse vendido 10,000 pesos, pero se vendieron, pero tenemos en efectivo nada más 5,000, los otros 5 se nos robaron, algo así, ¿no? Eso es presentar la denuncia y en términos generales es pues, relativamente sencillo. El asunto es cuando te dicen, bueno, pero no solo es la denuncia, sino también que ese proceso llegue a un auto de vinculación. Y el auto de vinculación a proceso no lo va a aplicar el juez si no se tiene identificada la persona, o bien se detenida. Pues si yo no sé que se llama Juan Pérez y vive en el domicilio calle 1, número 2, de la colonia Centro, por decir una cosa, pues el juez no puede emitir un auto de vinculación contra quien resulte responsable. O sea, se emiten las resoluciones del Ministerio Público contra quien resulte responsable, pero el juez no. Y entonces lo que nos está obligando es a saber quién es el delincuente. Cuando te roban así, en términos generales, un comercio, pues jamás sabes quién es el delincuente, ¿no? Y no lo vas a investigar, y mucho menos lo vas a seguir para saber dónde vive y demás cosas. Eso debe hacerlo la autoridad. No tiene el presupuesto ni la capacidad para hacerlo, pues entonces no lo hacen. Y quizá en los lugares, vamos a pasar países muy desarrollados donde lo tienen, capacidad y presupuesto, tampoco lo hacen al 100%. Entonces, ante esa situación,
pues ponen cuesta arriba la posibilidad de deducir conforme a 25 fracción quinta de la ley de impuesto a la renta, algo ocurrido a partir de ese criterio del caso fortuito fuerza mayor, que de nueva cuenta un robo no necesariamente en su caso fortuito fuerza mayor. O sea, es algo que no pudiste detener, bueno, pues quizás sí pudiste, quizás pudiste poner barreras, o pudiste poner cámaras, o pudiste poner guardia de seguridad, o sea, también hay cuestiones que pueden criticársele a que un robo se pueda concebir bajo el criterio de fuerza mayor o caso fortuito, y la regulación correcta debería ser deducción por pérdidas por robo o fraude, específicamente. Y el caso fortuito de fuerza mayor, déjamelo aparte, porque ¿qué pasa si cae una tormenta y se inunda mi oficina y se destruye todo? Y entonces tengo que deducir esa destrucción. Esos son temas radicalmente diferentes, que ahí sí hay una fuerza mayor, hay un temblor, hay un acto de terrorismo decretado de esa forma por la autoridad competente, hay un acto de guerra, hay una pandemia, en fin, todos estos tipos de criterios que hemos analizado alguna vez para concebir que es un caso fortuito o fuerza mayor, que además son cosas diferentes, contra un robo o un fraude. Un fraude es algo formulado por alguien interno de la empresa y además no se denuncia, se querella, tiene su nombre particular en materia penal y también están pidiendo una autovinculación. Normalmente es más dable sí saber dónde encontrar a alguien que vas a querellar por fraude, porque pues uno contrata a los empleados y les pides sus datos de domicilio y cosas de este tipo. Y si es alguien que tiene acceso a bienes en la empresa, pues quizás sea un poco más de confianza y hay un poco más de información de quiénes son sus familiares, dónde se reúne, bla, bla, bla. Claro, normalmente alguien que hace un buen fraude se va a desaparecer de la zona, ¿verdad? Pero bueno, el punto en concreto es que quizá haya un poco más de oportunidad de lograr tener el auto de vinculación al proceso, pero pues bueno, no es así como que fácil para lograr esto, como que se queda inhabilitado por buscar que sí se decrete jurídicamente lo que es un robo. Y luego, para colmo, se hacen ajustes al criterio normativo. Y entonces dice, bueno, si te pagan los seguros, pues eso sí se quita, ¿no? Está bien, eso es lógico. O sea, si tienes un seguro de robo y te reintegra algo del dinero perdido la aseguradora, pues es lógico que no lo deduzcas, lo que te reintegraron, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se decreta un sobreseimiento? O sea, si el proceso, o sea, si hay un auto de vinculación, ya con el auto de vinculación yo ya hago la deducción fiscal hoy, 19 de enero de 2024, vamos a empezar con la declaración de diciembre de 2023, materia de impuestos sobre la renta. Pero el auto de vinculación significa que sí detuvieron a la persona y se la llevan a la cárcel, inicia su juicio. Y estando en juicio, ya sabe usted que tenemos estos juicios y estas condiciones de encarcelar a la gente sin decretar el juicio en firme de que es culpable, ¿no? Están estos documentales de presunto culpable y cosas así, ¿no? Bueno, la persona está en la cárcel y por desgracia en las cárceles pasan también cosas, o la vida ordinaria, vamos a decir que se quedó con fianza libre y de repente le da un infarto y se muere. El juicio se sobresee, y si se sobresee, tú, cuando pase eso, tienes que regresar a diciembre de 2023, a cambiar tu declaración, porque por el sobreseimiento ya no vas a poder deducir, sino tendrás que acumular el valor del dinero robado. Válgame, ¿no? O sea, no solo tienes que denunciar, lograr que capturen y se finque auto de vinculación, sino esperar que durante el periodo que esté en la cárcel, esté sin una sentencia firme de robo ese individuo, no se vaya a morir, porque si se muere en ese intermedio, tú tienes que volver a acumular el ingreso. Está muy de país de primer mundo en un país de tercer mundo, y entiendo al legislativo para decir, bueno, pues es que otra forma, ¿no? Pero en un entorno de inseguridad como el que tenemos, donde lo último que quieres es investigar a los delincuentes que te hacen daño. Vamos a pensar, dicen, aquí en el centro del país, muchos robos en carretera, ¿no? De repente se roban trailers completos con toda la mercancía. Oye, vamos a investigar a esos grupos criminales que probablemente sea crimen organizado, o sea, que no es un ladroncito ahí cualquiera. No, esas cosas se hacen muy complejas los temas, ¿no? Y bueno, creo yo que son de este tipo de normas que traban el entorno demasiado cuesta arriba y que debería de
de considerarse más a fondo una situación pues más funcional, o de plano concebir, quizá no lo puedan quitar en la ley propiamente, pero concebir que no es algo que pueda aplicarse nunca, ¿no? Realmente nunca pudiera concebirse bien aplicable. Voy a cortar eso un segundo, no se vaya, siga Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:30. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana, nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad. PRD. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Oye, hay algo muy importante que debes de saber. ¿Y qué mejor manera de explicártelo que como dice mi abuela? Al buen entendedor, pocas palabras. Exacto, abue. Ahí te va. El domingo 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones estatales de Chihuahua. En ellas se elegirán a las personas que se integrarán al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos. ¿Ya ves? Toda la información en pocas palabras. Este 2 de junio pasemos del dicho al hecho y evoluciona. Al buen entendedor, toda la información. Existen distintas versiones de México. El México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México, el que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y vamos ahora a otras iniciativas, estas de derecho fiscal, y bueno, pues esta para modificar el capítulo 9 y artículos 204 y 205 del título séptimo de la Ley de Impuesto de la Renta. Varios senadores del PRI plantean otorgar un estímulo fiscal a contribuyentes de impuesto sobre la renta que resulten afectados por desastre natural, consistente en aplicar crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporten a la reconstrucción o rehabilitación de su domicilio fiscal o local comercial contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo, causado en el ejercicio en el que se determine el crédito. Cuando el crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tenga a su cargo, donde se aplique el estímulo, los contribuyentes acreditarán la diferencia que resulte contra el impuesto de la renta en los 24 ejercicios siguientes hasta agotarla. Otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR que resulten afectados de un desastre natural consistente en deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del impuesto de la renta del ejercicio correspondiente el equivalente al 100% de las erogaciones para adquisiciones de activo fijo, reconstrucción, rehabilitación de viviendas o locales comerciales durante los 12 meses posteriores a la declaratoria de emergencia o zona de desastre. De nueva cuenta, los legisladores en pos de conceder grandes cosas para sus representados, ¿no? Pero hay cosas aquí. Por un lado, habla de un domicilio fiscal o local comercial. Y a mi parecer esto no tiene claridad de comprensión de lo que es una cosa y es la otra. El domicilio fiscal es un domicilio en donde se lleva la administración general de la empresa.
Es una oficina donde guardas la información de esa administración, porque pensemos en lo siguiente, ese artículo, esa definición fue creada cuando el mundo era a pie y cuando quizá no había ni electricidad o yo no sé, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día yo puedo llevar una contabilidad virtual a partir de cualquier criterio de operaciones porque todo es electrónico y en su caso llevarla desde cualquier parte del mundo por parte de un contador y entregarla virtualmente a un empresario. Y entonces, pues sí, tienes que tener un domicilio donde presuntamente está la documentación y hay contadores que te recomiendan que todo esté impreso, a ver, pues lo imprimimos y lo dejamos ahí guardado en ese domicilio que es una bodega con un archivero. ¿Pero qué haces? Bueno, pues sucede que tengo negocios por internet, pues yo no tengo locales comerciales, o sí tengo locales comerciales, o tengo bodegas donde produzco, donde hago manufactura, o tengo unidades de trabajo donde la gente pues ahí desarrolla sus servicios, ¿no? El punto aquí en concreto es que si un desastre natural, caso fortuito, fuerza mayor, también esto no se lee bien aquí, pero bueno, olvidemos de esa parte, ese potencial domicilio fiscal o ese local, pero aquí el problema es que acotan al local comercial y si hablamos de una sucursal manufacturera o una sucursal de servicios, ahí tengo algunos abogados que trabajan en ese espacio y ahí hay muebles y computadoras y servidores. Entonces, por el hecho de poner el local comercial ya inhabilitaste a un chorro de agentes económicos en sus sucursales. Yo sí estoy de acuerdo que obligues a los contribuyentes a decir, bueno, el domicilio fiscal es domicilio en la calle A, número 1, Colonia Centro, pero tienes una sucursal en la calle Z, número 2432, Colonia lejana, y tienes en otra ciudad otra sucursal, y declares las sucursales fiscalmente, algo sencillo, es algo correcto, es algo que incluso te permite deducir los gastos inherentes a ese domicilio, los servicios públicos, si los tienen facturados a tu nombre, el arrendamiento, esos temas. O sea, esa parte debería estar, yo no solo por este articulado y este beneficio fiscal, sino en lo general. Cualquier agente económico debe tener su domicilio y sus sucursales. Perdón. Ante ello, hay que concebir el escenario de pensar en que no se habla de locales comerciales para los efectos de una sucursal. Aquí la letra aquí debería ser su domicilio fiscal o sucursales, ¿no? Que es lo que quieres hacer cobertura. Y el declararlo como sucursal hace el vínculo de tu posesión de ese lugar físico en el planeta Tierra, México en particular, para poder deducir lo que eventualmente como crédito fiscal te brinde esta reinversión. Bueno, luego habla de aquí algo curioso. El ejercicio fiscal es el año, ¿no? O sea, del 1 de enero al 31 de diciembre es el ejercicio fiscal de 2024. Los pagos provisionales de ese ejercicio son los meses, enero, febrero, marzo, bla, bla, bla. Y entonces aquí dice que si a la primera no te alcanza a terminar todo el crédito, tienes hasta 24 ejercicios para agotarlo. Yo no sé si se querían referir a 24 meses, pero la palabra ejercicio me dice 24 años. ¿Qué inversión se resarce con 24 años? Yo creo que ni siquiera una refinería de gasolina. O sea, una refinería de gasolina te tardas en amortizarla unos 10 años financieramente hablando, ¿no? Entonces, como que está mal hecho el artículo, ¿no? Y luego, bueno, pues el tema de acotar a ciertos puntos. Dice, ok, las adquisiciones deben ser de activo fijo en reconstrucción, vamos a decir paredes, el edificio, su sistema eléctrico. Digo, yo no sé si haya en la ley una definición, en alguna de las leyes mexicanas, de reconstrucción, sí la hay de construcción, pero no de reconstrucción, y la otra, rehabilitación de viviendas o locales comerciales. Entonces aquí ya nos vamos a viviendas. ¿De qué está hablando de viviendas? O sea, entonces esto lo podría aplicar una persona física asalariada contra sus declaraciones anuales por recuperar su vivienda. Digo, porque la compra de una casa no tiene propiamente una deducción personal, son los intereses reales pagados por una hipoteca, ¿no? Pero si yo pago de contado la casa, no tengo forma de deducir como empleado. Y acá se me da un crédito fiscal por vivienda, o sea, aquí hay un error gigantesco. O sea, es por domicilio fiscal y por sucursales, porque aquí vuelve a decir locales comerciales.
Y entonces, bueno, y luego rehabilitación, reconstrucción y rehabilitación. Entonces no lo definen. Y yo creo que son este tipo de dolencias. Porque podrían decir ellos, bueno, nosotros hacemos las leyes y que el SAT haga la reglamentación, de acuerdo, y el SAT lo defina, lo cual no me parece correcto porque no tiene facultades definitorias jurídicas, ¿no? Es como legislar. Pero suponiendo sin conceder que por ahí se vaya una resolución o interpretación legal, pues, o sea, hablas de reconstrucción y rehabilitación, y entonces, por ejemplo, oye, pues me destruyó los muebles, pero los muebles no son parte de reconstruir propiamente, entonces eso no va a quedar dentro del crédito fiscal. Oye, tenía todos estos títulos de crédito y recuperarlos tiene un costo X, y sí se pueden recuperar estos documentos que se destruyeron, pero pues requiero de pagar por ello. Ese recurso no va a ser parte del crédito fiscal. El mundo eléctrico, ¿no? Electrónico. Oye, tenía ahí los servidores y los ingenieros dicen que pueden rescatar de los discos duros dañados algo de la información, pero tiene un costo. Ese dinero no va dentro, o sea, no está dentro del concepto de reconstrucción y rehabilitación. O sí, rehabilitación puede ser, ¿no? Es muy amplio. Pero entonces, bueno, de nuevo, deficiente la norma, ¿no? Y pues además son estas cosas que luego al gobierno le encanta, y en fin. Y por otro lado, finalmente también importante decir que no existe la forma de, por medio de causa de fuerza mayor, meter esta situación de desastres naturales y evitarnos estas regulaciones erráticas, yo creo, ¿no? También no se trata de hacer leyes supraespecíficas para cada potencial caso o asunto que ocurra, porque pues, realmente astringias la posibilidad de la implementación, ¿no? De la eficacia de la ley. Y entonces, pues es donde entra cierta necesidad de técnica jurídica y de lógica jurídica para construir normas. Pero bueno. Artículo 189 de la Ley sobre la Renta. Miguel Torruco Garza, plurinominal de Morena, dice que busca incentivar a que los contribuyentes apoyen a la industria cinematográfica nacional, por lo que implementa estímulos fiscales para la producción y promoción cinematográfica nacional. Ya sabe que hay articulado en la Ley de Impuesto a la Renta, en donde si una empresa aporta recursos para la creación de cine nacional, se hacen deducibles de su impuesto de la renta, ¿no? O sea, básicamente, en vez de dárselo al gobierno, dárselo a la producción de esa película, y entonces pues, se te convierte como una especie de deducción, y entonces en ese sentido pues, tienes una aportación a la cultura y un cumplimiento social. Bueno, pues está padre, pero ¿hasta qué punto, no? Ha habido también críticas. Hay un youtuber quien fue parte del equipo que construyó la película de Matando a Cabos allá por los 2000, muy buena película, y que se ha hecho un crítico de cine ahí en su canal de YouTube, y me gusta seguirlo, tiene puntos medio extremos pero interesantes. Pero el punto en concreto es que en un momento dice, oye, todas estas películas están bajo este estímulo fiscal, y las critica y dice, son pésimas películas. Entonces también poner en la ley un ponderante de la calidad de la película es muy difícil. Es hacer algo contrario a lo que acabo de decir, de no sobreregular, ¿verdad? De no hacer exuberante la norma. Pero también, por otro lado, está regalando dinero fiscal para bodrios cinematográficos. Eso es algo que nos hace pensar, ¿no? En fin, ese es un tema más de opinión que propiamente dentro del nivel de la técnica jurídica y de la idea de la lógica jurídica. Pero, bueno, pues aquí el planteamiento de este legislador es simplemente que se aporte más a la cultura. Y yo creo que ahí, en esa partecita del argumento, en lo general y abstracto, es correcto. Esa forma, no lo sé, habría que ponderar. Bueno, vámonos a una más. Derecho laboral, iniciativas con proyecto de decreto de reforma y adición a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, en materia de permitir que los padres tomen licencias de goce de sueldo cuando tengan que cuidar a sus hijos sin tener que preocuparse por la pérdida de ingresos. Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, plurinominal de Movimiento Ciudadano. El título trata de ser muy expreso y claro, está bien, pero también suena a voten por mí, ¿no? Electorero a todo lo que da. Pero bueno, el planteamiento es que se otorgue un permiso de hasta 12 días laborales con goce de sueldo para el padre, madre o tutora cuyo hijo o hija menor de 12 años tenga una enfermedad, lesión o condición médica que haga necesaria su hospitalización, reposo o acompañamiento continuo. Y bueno, son de estas cosas que de nueva cuenta tienen razón de ser, pero no entienden la demografía empresarial del país.
con 97% de microempresas, 2% de pequeñas y medianas y una micrita ahí de grandes empresas. Es un artículo para las medianas y grandes. ¿Cómo se lo obligas a una pequeña empresa donde tienes 2 empleados y uno se te va a ir 12 días con sueldo? ¿De dónde vas a sacar el sueldo? O sea, ¿están locos? Es irracional este tipo de artículos, ¿no? Y en última instancia, suponiendo que podamos intentar cumplirlo, pues va a tener un costo. Y ese costo, simple y sencillamente, aunque les duela en el corazón saber que Santa Claus no existe y se pasa a precios al consumidor siempre. Vamos a corto, regresamos a último segmento. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, información contundente. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito, interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. Esta guardería cambia por completo la vida de los niños. Este programa del gobierno del estado realmente viene a levantar las estancias infantiles. Esta estancia me cambió la vida porque se me abrieron muchas puertas. Ahorita tienen un horario, tienen sus comidas fijas, una rutina. Con las becas para estancias y centros de atención infantil, cuidamos a miles de niñas y niños, apoyando su desarrollo y la tranquilidad y economía de su familia. Es un gran apoyo. Gobierno del Estado. Ante las bajas temperaturas y en época de invierno, reduce el riesgo de tener fugas y tuberías de agua congeladas. Aísla tuberías, utiliza cinta térmica, usa materiales aislantes como cinta, papel y plástico para proteger tuberías, repara fugas, cierra llaves de paso de calentadores y deja gotear el grifo levemente. Al subir nuevamente la temperatura, cierra la llave. Si tú haces tu parte, nosotros en la J+ hacemos la nuestra. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de la mano contigo. En Radio Mexicana, Nuestras Noticias, generamos la opinión ciudadana. Continuamos en Solo Negocios Radio. Último segmento del programa y vamos con otra más laboral. Iniciativa para la reforma del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo por la diputada Dionisia Vázquez García del Estado de México, Partido del Trabajo. Señala que la integración de las directivas sindicales se garantiza la representación paritaria de mujeres y hombres. Se contempla que los puestos directivos se distribuyen de forma alterna y equitativa entre hombres y mujeres en todos los niveles y grados de responsabilidad de la estructura sindical. Esto está bien interesante por lo siguiente que voy a señalar. Los sindicatos pues son, como usted lo sabe, estos centros de representación laboral, ¿no? O sea, es el grupo que colegiadamente representa los intereses de los trabajadores en conjunto, ¿no? En vez de la negociación individual de cada trabajador con su patrón. Bueno, se ha avanzado en los derechos sindicales, se ha avanzado en la eficacia, se ha avanzado en diversas métricas con respecto a este tipo de esquemas. Es cierto, de los 22 millones de trabajadores en el país formales ante el IMSS, solo unos 4 o 5 tienen una vinculación sindical. La gran mayoría, el 75%, son trabajadores individuales. Eso tiene altísima forma que ver con que el 97% de las empresas son microempresas. O sea, en microempresas no van a poner un sindicato porque no, o sea, 2 empleados no van a armar un sindicato. Tiene costos tener un sindicato, ¿no? Pero bueno, puede haber intentos en algunas de 15 empleados, lo que sea. Bueno, el punto en concreto es que el clamar por este argumento de
de equidad es uno que para muchos podrá ser algo de moda y contradictorio, y para otros creemos que es algo que tiene que, como acción afirmativa, imponerse para modificar un criterio cultural. Todavía hay posiciones muy serias de gente con poder en las estructuras sindicales, en las estructuras corporativas de las empresas, en las estructuras de poder, que considera que la mujer tiene una minusvalía con respecto al hombre, ¿no? Entonces, para modificar esa cultura se tienen que imponer criterios normativos de acción afirmativa que promuevan, que obliguen más bien a cumplir ciertas posiciones de equidad, y ya eventualmente pues quitarlas porque ya sea natural, ¿no? Bueno, este pequeño párrafo que plantea la diputada Vázquez García, de alguna manera se está planteando, por ejemplo, para construir una nueva sociedad mercantil, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que sea de gobierno corporativo, de estas que forzosamente tengan un consejo de administración, de estas que forzosamente tengan un consejero independiente, y de estas que quiere implantarse haya una cuota mínima de mujeres, o equitativo hombres-mujeres. Yo creo que es mucho más fácil implementarlo en el mundo sindical que en el mundo corporativo. Y le voy a decir por qué. El mundo sindical cubre a todos los trabajadores en toda la escala laboral. O sea, aquí no importa que un trabajador sea alguien muy calificado o alguien que trabaja en las funciones más básicas de la operación, como limpiar el piso y recoger la basura y cosas estas. Ante el sindicato y la estructura y la construcción de poder, todos son iguales. Aunque uno tenga una maestría en ingeniería y sea un excelente trabajador en ciertas operaciones, no gerencial, no de confianza, sino que esté todavía dentro del sindicato, puede tener una posición de poder, pero también no puede tener quien está en intendencia, ¿no? Y entonces ahí sí cubres un espacio mucho más amplio de personas, en donde sí vas a encontrar mujeres suficientes que podrán entrar a la posición de poder de tomar decisiones. En el mundo corporativo es más difícil, ¿por qué? Porque tiene unos 15 o 20 años que se ha abierto de manera plena y como para incluso empezar a balancear hacia favor de las mujeres el número de mujeres preparadas. Pero siempre, conforme al análisis formulado por déjeme busco el nombre, pero la nueva Premio Nobel de Economía sobre estos temas vinculados a la equidad, Claudia Goldin, quien señalaba, pues en mucho el tema tiene que ver con un contexto de, vamos a pensar, un contexto de situaciones en las que en la evolución de una mujer en una carrera profesional corporativa tiende a interrumpirse si aparece el desarrollo de una familia, tiende a suspenderse al menos, y quien no lo suspende hace sacrificios extremos de tiempo físicos, biológicos, mentales, ¿no? Y por lo tanto son excepción y son mínimos el número de mujeres que tienen esos alcances. Realmente la gran mayoría pues sí llega a decir, ¿sabes qué? Necesito dedicar el tiempo a mis bebés, o a mi embarazo, o a mi matrimonio, o a X. Sí hay un sesgo claramente, culturalmente identificado. Lo ideal sería, bueno, pues tengo empleados suficientes para que me ayuden, y nanas y lo que quieras para que me den el soporte, pero no es algo ordinario tener la capacidad financiera de pagar eso. Y entonces, por lo tanto, las masas comparadas de los trabajadores para proyectar una operación sindical de poder frente a ser parte del consejo de administración, pues es menos viable en números estadísticos en la parte corporativa. Porque para eso requieres la educación, las oportunidades laborales y el crecimiento profesional para entonces estar en posición de acceder a esos puestos de consejo de administración. Y ahí es donde entra la pregunta, bueno, y se puede tener una familia que no tiene que ser forzoso, pero que mucha gente sí lo quiere o pasa en su vida, y entonces se tiene que tomar decisiones. Yo creo que este artículo tiene más sentido de ser y ayudaría además por el impacto mayoritario de más gente impactada, 5 millones de trabajadores pudieran ser impactados por esta ley, frente a corporativo, donde hablas de 5 millones de empresas, 6 millones de empresas según INEGI, pero realmente nada más unas 500,000 se encuentran sujetas a estas condiciones para hacerse una empresa de sociedad anónima de
gobierno corporativo de las que quiere crearse en la ley general de sociedades mercantiles. Entonces, pues el impacto notoriamente es diferente, ¿no? Pero de cualquier forma, suponiendo que tengo razón en las estadísticas que planteo, daría pauta para que ese mayoritario impacto ayude a modificar culturalmente la visión de la gente en este país hacia adelante. O sea, darse cuenta los trabajadores que tener una secretaria sindical mujer es tan válido, relevante y funcional como que sea hombre, ¿no? Y entonces esa relación paritaria que plantea la diputada Vázquez me parece que tiene sentido tras de estas ideas de plantear una acción afirmativa que sí, subyacentemente deberían tener todos estos esquemas de acción afirmativa un planteamiento de meta. Es decir, en 5 años vamos a analizar cómo vamos. ¿Se sigue necesitando la obligatoriedad paritaria o ya la podemos quitar, porque ya ahorita la acción afirmativa porque culturalmente ya es asimilado que las mujeres tengan poder? ¿Sí me explico? O sea, sí deberían tener acompañados estas normas de acción afirmativa un plazo mínimo de revisión. Yo sé que en cualquier momento pueden ser revisadas, pero el que no lo diga, el que no se fije la meta a un congreso futuro, quizá nunca lo haga, ¿no? Ese es el tema. Vámonos a otra iniciativa, esta para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral. El diputado José Antonio García, Estado de México, Morena. Adiciona el término acoso laboral como consiste en acciones de intimidación moral, social y psicológica de forma sistemática y persistente que atentan contra la dignidad o la integridad de las personas en sus lugares de trabajo a lo largo de la propiedad intelectual. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor, diputada Sonia Rincón Chanona, plurinominal de Morena. Plantea adicionar la manifestación o presentación gráfica de una persona para que solo pueda ser usada o publicada con su consentimiento expreso o bien con la de sus representantes o titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato, manifestación o representación gráfica podrá revocarse por quien la otorgó, quien en su caso responderá por los menos juicios y pudiera ocasionar dicha revocación. Pues de alguna manera, representaciones gráficas de personas con consentimiento. O sea, por ejemplo, usted abra una página de despachos y muchos de repente, sobre todo más medianos, ¿no?, utilizan estos gráficos que aportan centros de generación de gráficos o fotografías, o stocks de fotografías, ¿no? Y entonces sale gente ahí que nunca le piden su autorización para estar esa foto publicada y luego vendida para que se ponga en una firma de abogados o lo que quieran, ¿no? Ese es el tipo de planteamiento que se genera. O sea, vas a tomar una foto, tienes que pedirme la autorización para el uso que le vas a dar. Pues lo vamos a dar para una comercialización de leche. Bueno, voy a salir con la leche ahí, yo voy a salir sonriendo y ya compre la leche marca tal, ¿no? Bueno, pero si después la usan como stock para venta de armas o de lo que quiera, pues quizá haya un problema con la autorización expresa de esa persona para poder utilizarse su imagen de esa forma. Bueno, entonces en ese sentido trata de cubrir esto. Creo yo que también hay falta de elementos de técnica jurídica que pudiera apoyar, pero de alguna manera plantea un escenario o un contexto de soporte. Bueno, se nos acabó el programa, nos vamos, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soria. Seguiremos con estos temas más adelante, pero por lo pronto pues que pase un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos en cabina. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.